Santo, santo, santo es nuestro Señor, Dios y Salvador. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros, quien fue nuestro Señor Jesucristo, quien es, y te aseguro, aleluya, muy pronto volverá. Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús. Muy buenas tardes a ustedes, amigos que nos siguen, que nos ven en las diferentes plataformas. Todos ustedes son bienvenidos a tardes de reflexión con Cristo. Y oramos que bajo la inspiración del glorioso Espíritu Santo de Yahweh Dios, que es el Consolador, el Espíritu de verdad, el único vicario, el aliento del Cristo de poder. Estos mensajes exhorten, consuelen, pero sobre todo edifiquen nuestras vidas. Y estamos bajo el tema y la serie Apocalipsis. Vamos a Mateo capítulo 24, el versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Le aseguró, amados hermanos, que el matrimonio del mismo sexo, eso no es cosa de ahora. Hoy en día se conoce como matrimonio igualitario. Viene de la época de Noé, ¿se puede imaginar usted? Ahora, ¿será que nos parecemos un poco o mucho en nuestro estilo de vida a esta generación de Noé? Yo diría que sí. Es más, peor. A tal manera que si esa generación viviese hoy en día, le aseguro que estaría escandalizada de nosotros. Aquí, amados, la Biblia se explica a sí misma. La gran diferencia es que para nosotros no viene un diluvio, aleluya, sino el glorioso arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Y muchos se van a quedar por su incredulidad, por llevar una vida dual de pecado, de maldad, de hipocresía, por falta de consagrarse, dedicarse, separarse para el Señor, y por no tener un corazón arrepentido. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que Dios a todos nos da la oportunidad, pero muchos de los que se van a quedar será por no creer en el Hijo de Dios, porque esa es la condenación, rehusarse a creer al amor de la verdad. Juan capítulo 3, versículo 36. Y al nombre de Jesucristo, gloria. La generación de Noé no quisieron entender, se negaron a la predicación de aquellos pregoneros de paz y salvación. Estoy hablando de Enoc y de Noé. Ojalá
tú no te niegues. Ojalá tú no menosprecies y hagas oídos sordos a esta advertencia de los que predicamos. Amigo, el fin se acerca. El año 2026 será el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Es muy posible. Es muy posible por toda la evidencia bíblica. Lo triste de esa historia real de los tiempos de Noé fue que vino un gran diluvio de agua y los mató a todos, excepto a unos pocos, un remanente escogido por Dios. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Note que fueron 8 personas. El número 8 en la Biblia nos habla de un nuevo comienzo, de una nueva experiencia en Dios, una nueva oportunidad. Por eso es tipo y sombra, al igual que Lot y sus 2 hijas en los tiempos de Sodoma y Gomorra, son tipo y sombra de lo que sucederá en estos últimos y finales tiempos, cuando el cuerpo de Cristo sea arrebatado para Dios. Mateo, el capítulo 24, el versículo 40 dice: entonces estarán 2 en el campo. Hay 2 en esta tierra, amados hermanos. Escuchen por favor. La nación de Israel y la iglesia de Jesucristo. El uno será tomado, quitado, o sea, el cuerpo de Cristo en el arrebatamiento. Y el otro, Israel, será dejado para soportar la gran tribulación, o lo que ellos conocen como la angustia de Jacob. Sí, Pastor Jorge de Cristo, pero ¿por qué el año 2026? Esa posibilidad que nos vamos en el arrebatamiento. Mire, amados hermanos, prácticamente, para dar respuesta, se acabaron los 6,000 años que Dios estableció para el gobierno del hombre. Recordemos que estamos viviendo la última dispensación, conocida como la dispensación de la gracia. La teología bíblica habla de 9, 7 y hasta 3 dispensaciones. Yo quiero hablar de 3 grandes dispensaciones que en tiempo gregoriano y bíblico duran 2000 años. Y son, vea, número 1, dispensación adámica, de Adán hasta Abraham. Número 2, dispensación abrahámica, va desde Abraham hasta Cristo. Y número 3, dispensación de la gracia, va de Cristo hasta nuestros días, donde hace falta, de acuerdo al calendario bíblico, 7 años para ese año
2000, ¿cierto? Ahora, alabanzas al Señor y a su nombre gloria. El porqué de la posibilidad del arrebatamiento de la iglesia en este año 2026. Mire, amados hermanos, si Dios, Yahweh, estableció el fin de la iglesia de Jesucristo en este planeta Tierra, le estoy hablando desde el principio, en términos de 120 jubileos, no de 120 años como dice Génesis capítulo 6, versículo 3. Pastor, es que Dios se equivocó. No, se equivocó la traducción. Ya que Noé vivió 950 años y muchos de sus descendientes, le estoy hablando después del diluvio, vivieron más de 120 años. Y un jubileo son 50 años según Levíticos capítulo 25, el versículo 11. Ustedes recuerdan que Dios allá en Génesis 6:3 dice que por cuanto el hombre es carne, no contenderá más mi espíritu con él, sino que le daré 120 jubileos, no 120 años de existencias. El año de los 50 años os será de jubileo, dice Levíticos 25:11. Entonces, 120 jubileos de principio a fin sería 120 por 50, da exactamente los 6,000 años. Quiere decir que cada dispensación de Adán a Abraham fueron 40 jubileos, de Abraham a Cristo 40 jubileos, de Cristo a nuestros días 40 jubileos. O sea que hace falta en esta dispensación de la gracia 7 años para completar el último jubileo correspondiente a ese periodo que se llama la semana 70 de Daniel, o el periodo de la gran tribulación. Escuchen por favor, amados hermanos. Quiere decir que si el año 2000 bíblico es el fin del gobierno del hombre, del gobierno de la bestia y el anticristo, el año 2026 gregoriano corresponde al año bíblico 1993. Sería el año donde podría suceder el arrebatamiento, la manifestación del anticristo y el comienzo de la gran tribulación. Ahora, miremos si esto compagina con las matemáticas de la parábola de la higuera y a cuántos años equivale una generación. Recordemos que es la única parábola que nos puede ofrecer una fecha aproximada del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor y a su nombre, gloria. De tal manera que se podría calcular por la evidencia bíblica el posible año, el posible mes, pero nadie sabe el día y la hora de su regreso. Vamos a Mateo, por favor, capítulo 24, el versículo 32, que es la confirmación de Isaías, capítulo 66, el versículo 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día. Nacerá una nación de una vez.
El versículo 13 dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo. Alabanzas, gloria al Señor. Mire, amados hermanos, la Organización de las Naciones Unidas se fundó el 24 de octubre de 1945 con el único propósito de garantizar paz y seguridad. Escuchen, paz y seguridad a todas las naciones y hacer respetar sus derechos constitucionales y sus derechos humanos. Fue así como después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los judíos, los israelitas, andaban errantes por diferentes lugares de la tierra y la ONU decidió darles un lugar donde establecerlos como país o como nación. Fue así, amados hermanos, recordando la historia, como el 14 de mayo de 1948, la ONU, en un solo día y por votación de varios países, fue nombrada Israel como nación, dando cumplimiento a la profecía de Isaías 66, versículo 8. Vamos rápidamente a Mateo capítulo 24, versículo 32. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna. Amados hermanos, la higuera indudablemente que representa la nación de Israel. La rama tierna, hablando del 14 de mayo de 1948, y brotan sus hojas, o sea, cuando ya tiene presidente, tiene una capital establecida, Jerusalén, cuando comienzan los judíos a volver y establecerse, como hasta el día de hoy, han regresado a su patria. Dice el final de este versículo: sabéis que el verano, o sea, el arrebatamiento de la iglesia, está muy cerca. El versículo 37. Así también vosotros, hablando a su iglesia, a usted, a mí, cuando veáis todas estas cosas, las estamos viendo, amados, las señales, su cumplimiento, cuando veáis que en un día nació una nación, conoced que está cerca el arrebatamiento de la iglesia, que está cerca, que está a las puertas. Nótese que a partir del versículo 29 de este capítulo de Mateo 24, nótese que el tema central es la venida del Hijo del Hombre. Finalmente, el versículo 34 y 35 dicen: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Las señales antes del fin y el arrebatamiento de su iglesia. Y mire el sello que le pone a esta profecía: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Perdón, Pastor Jorge de Cristo, pero es que, ¿por qué entonces el año 2026? Y si el día de mañana estamos vivos, solamente el Señor lo sabe, continuaremos con este extraordinario tema y daremos obviamente respuesta a esta pregunta. Tu amigo, servidor, prisionero de nuestro Señor Jesucristo, pastor y evangelista por gracia de Yahweh Dios, Jorge de Cristo y para Cristo. Y recuerden, amados hermanos, amigos,
al Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria. El fin se acerca. Jesucristo vuelve pronto. Amén, amén y amén.